Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. En este día tenemos frente a cada uno de nosotros la oportunidad de acercarnos al trono de gracia de Dios y poder acudir a su misericordia y a su oportuno socorro. Hebreos 5:7 nos habla cómo Cristo, en los días de su carne, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Esta amenaza de el huracán y todo lo que en este momento amenaza nuestra seguridad, especialmente en la nación de Honduras, nos llama a poder meditar acerca de lo vulnerables que somos, acerca de cuánto necesitamos depender de lo que es estable, de lo que es permanente, de lo que es eterno, y eso es nuestra vida en Cristo. Es por ello que la palabra viene a representar para nosotros hoy más que nunca ese sustento necesario para este tiempo de prueba y de dificultad. Recordemos que nosotros podemos apelar ante la corte celestial con la palabra que Dios nos ha dado, con la palabra que Él nos expone a través de la Biblia. Esta palabra son sus promesas y son su verdad, esa verdad que nos hacen libres, libres de todo temor y de toda angustia. Oremos y clamemos al Señor, que Dios proteja nuestra nación, que Dios proteja nuestra Honduras, pero ante esta protección, que pueda haber ese proceso de transformación en el corazón de cada uno de nosotros, en el cual, al sabernos vulnerables, podamos aferrarnos a la roca firme que es Cristo Jesús, y de esta manera nosotros permanecer en obediencia a Él, amándole, siendo obedientes a Él. Jesucristo escogió libremente el servir y el seguir la voluntad de su Padre. Jesucristo optó por obedecer, a pesar que esa obediencia lo condujo al sufrimiento de la muerte. Pero por haber obedecido a la perfección, aún en medio de una gran prueba, Él obtuvo la victoria. Esa es la victoria que vence al mundo, la victoria que vence cada una de estas pruebas por las cuales hemos de atravesar y ser perfeccionados, es nuestra fe. Así que vivamos por fe, permanezcamos en esa fe que va a vencer cualquier situación que amenace con traer destrucción. Confiemos firmemente en el Señor, atesoremos su palabra, que por medio de su palabra viene el oír, y por el oír viene la fe. Así lo dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra. Así que demos nosotros día a día este paso de permanecer en su palabra, de escuchar su palabra, de atesorarla y de vivirla. A través del libro de Levítico, el Señor nos pide una consagración total. Animales sin defecto eran presentados como ese sacrificio. Los sacerdotes debían ser santos. Ambos enseñaban que debe haber una reverencia ante un Dios santo, y la mejor manera de ser reverentes ante un Dios santo es nosotros siendo santos, prosiguiendo en ese camino de la santidad y de la perfección que solo viene como resultado de ser obedientes ante su palabra. El Señor estaba enseñando un estilo de vida diferente, de una total dependencia de Él, limpiando toda práctica de contaminación, en este caso, en el libro de Levítico, de contaminación de sus prácticas paganas,
y en el nuestro de toda práctica del mundo. El Señor está restaurando la adoración a Él. Este sistema de sacrificios lo que mostraba era esa fe en Dios y ese compromiso de parte de cada uno de ser obediente a su voluntad. Levítico 6 comienza mostrándonos dos prácticas que eran pecado y que requerían de ofrendas expiatorias. Una de ellas trata sobre el robar. Y es curioso cómo Levítico 6 expone que el robar no solo es un pecado contra la persona a quien se le roba, sino que es un pecado contra Dios. Y se evalúa que si algo que uno tiene, que uno posee, se ha obtenido de una forma fraudulenta o de una forma engañosa, debe ser confesado este pecado a Dios y que se debe disculpar y debe pedírsele perdón al dueño o a aquella persona de quien se han obtenido ganancias de forma deshonestas y que se debe devolver no solo lo robado, sino que se debe devolver intereses. Y en este momento se nos expone que se debe devolver 1/5 de lo obtenido como un robo. Y se nos dice que para expiar de esta culpa, es decir, para cubrir de esta culpa, se debía de traer un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo daría el sacerdote para la expiación. El sacerdote mismo haría la expiación delante de Jehová y obtendría el perdón de todas las cosas en que se suele ofender. Así que el robo y el engaño no son situaciones que apuntan hacia la astucia de la persona que los comete, para nada. Verdaderamente son pecados, los cuales deben de traerse al altar del holocausto y ser expiados. El día de hoy, el robar o el engañar se suele conocer como una manera de ser astutos y de salirse con la suya, pero en realidad esto no es más que estarse enredando en una madeja que luego no tendrá fin. Una mentira, por pequeña que sea, siempre nos va a llevar a otra mentira y esta a otra, al punto que no vamos a poder salir de ellas, sino hasta quedar en vergüenza total, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Así que antes de decir una mentira, sepamos que no es que debamos ser astutos y de saber cómo nosotros vamos a salir de una situación en que estamos, sino pensemos en que todo engaño, en que todo robo, en que toda mentira no solo está ofendiendo a la otra persona, sino que estamos ofendiendo a Dios. Levítico 6 luego nos presenta 3 ofrendas de las cuales ya hemos hablado en Levítico 1, Levítico 2 y Levítico 3. Sin embargo, en este capítulo se nos está especificando la labor que debían de realizar los sacerdotes por cada una de estas ofrendas en específico. Algo muy importante que debemos considerar es que en la ofrenda del holocausto se debía presentar esta ofrenda en la mañana y caída la tarde para toda la nación. Recordemos que el holocausto es una ofrenda que indicaba una consagración total al Señor. Era una ofrenda de olor agradable. Era responsabilidad del sacerdote mantener el fuego del altar encendido. Dios era quien había iniciado ese fuego. El fuego representaba la presencia de Dios en este sistema sacrificial. Sin embargo, el sacerdote era responsable de mantener
este fuego encendido, así como es la responsabilidad de cada uno de nosotros, mantener el fuego de Dios encendido en nuestros corazones. Ese fuego de Dios es su Espíritu Santo que entra a vivir en nosotros y que nosotros debemos de guardar para que permanezca vivo. Segunda de Timoteo 1:6 nos dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Debemos mantener vivo el fuego del don de Dios que está en nosotros, y la manera de hacerlo es dando un testimonio genuino, que la palabra del Señor es viva y es eficaz, que nuestra vida pueda resplandecer por medio de Él viviendo en nosotros, que seamos como esos luminares en un mundo lleno de tinieblas. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Así que, mis amados hermanos y hermanas, somos sacerdotes, hemos sido escogidos por el Señor para ser un sacerdocio santo para Él, un linaje escogido, un pueblo de Él. Él nos ha hecho pueblo suyo, ha quitado toda separación de Él. Por ello, nosotros somos los encargados de mantener este fuego vivo, y era de mañana y de tarde que estos sacrificios tenían que hacerse. El sacerdote tenía que poner leña en la mañana y traer esas ofrendas, esa ofrenda de holocausto que se debía consumir durante toda la noche. Nunca debía de apagarse ese fuego, así que tenemos una gran responsabilidad. No debe apagarse ese fuego dentro de nosotros, y una manera en que este fuego puede apagarse es por medio del pecado. Es cuando conscientemente, deliberadamente, nosotros permanecemos en pecado. Hay alertas en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da alertas, nos dice cuidado cuando vamos a hacer algo que no está bien, algo que le va a incomodar, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar. Por eso es que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Por eso dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es el Espíritu Santo el que nos guía hacia hacer lo correcto. Sin embargo, muchas veces nosotros callamos esa voz del Espíritu Santo, no queriendo escuchar, y nos prestamos a involucrarnos en prácticas que van a venir a apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya que no le hacemos caso. Recordemos que todos los sacrificios apuntaban al perfecto y definitivo sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios eran sombra de lo que había de venir. El sumo sacerdote presentaba esas ofrendas y sacrificios. Cristo presentó su vida una tan sola vez y fue el sacrificio perfecto. Cristo no solo fue el sacerdote en el tabernáculo, Él fue el cordero, Él fue el sacrificio y se ofreció a sí mismo. Veamos en Hebreos 10, del 5 al 12, es hermoso cómo describe este sacrificio perfecto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparasteis cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha
una vez para siempre. En este hermoso pasaje, ciertamente vemos cómo Cristo ha representado ese sacrificio, el cual vino a quitar este sistema de sacrificios que está descrito en el libro del Levítico para establecer un último sistema de sacrificios, que fue el sacrificio perfecto hecho por él mismo. Así que ahora ya no nos corresponde a nosotros traer animales o hacer sacrificios con harina ni con cosechas, pero sí nos corresponde un sacrificio muy especial, que es el sacrificio nuestro cada día. Romanos 12 nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, que es vuestra verdadera adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ante ese sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz, nosotros tenemos, por medio de su gracia y por nuestra fe, tenemos esa salvación dispuesta de parte de Él para nosotros. Ese sacrificio vino a quitar el pecado que nos separaba y nos vino a permitir el acceso a esa vida eterna juntamente con Él. Sin embargo, si nosotros estamos creyendo verdaderamente en Jesús y en su sacrificio, nos corresponde a nosotros esa transformación de vida. En el libro de Juan, capítulo 4, mientras Jesús había sostenido una conversación con una mujer samaritana, sus discípulos vinieron a Él y le rogaban diciendo: Rabí, come. Ellos traían comida para él. Y él les dijo, Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer? Mas Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es precisamente ese proceso de transformación y de sacrificio vivo y agradable que nos habla el libro de Romanos 12. A nosotros nos corresponde un sacrificio vivo, vivir sobre el altar, continuamente consumirnos y ser de ese olor agradable para Él. Que el fuego de Dios que está en nosotros nos caliente a tal grado que seamos consumidos, que nuestros deseos, que todos esos pensamientos incorrectos, que todos esos pensamientos que se apartan de la voluntad de Dios sean consumidos, que todas aquellas prácticas, que todos aquellos hábitos que están descritos como obras de la carne en el libro de Gálatas 5:16 en adelante nos habla diciendo que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Y viene un listado, una descripción de estas obras de la carne que nosotros podemos aquí leer, y son la inmoralidad sexual, encabezando esta lista, las cosas impuras y viciosas, la adoración de ídolos, la práctica de brujería, los odios, la contienda, las discordias de unos con otros, los celos, las rivalidades, las divisiones, los partidismos, la envidia, el control por las drogas, en este caso menciona el alcohol, la glotonería, y así vemos cada descripción de estas obras de la carne. Así que es en el altar del holocausto en el cual nosotros debemos aprender a vivir y debemos ser quemados continuamente por este fuego. El problema es que muchas veces
sentimos que este fuego quema tanto y no deseamos ser quemados y no deseamos ser consumidas aquellas áreas que no estamos dispuestas a entregar al Señor. Hay a veces ciertos lugares o áreas en nuestro corazón que queremos mantener para nosotros y las tenemos ocultas, y sabemos que todo lo que nosotros queremos mantener oculto del Señor son aquellas cosas que verdaderamente a Él no le agradan. Y somos ilusos porque el Señor conoce todo de nosotros. Así que no tiene sentido mantener ocultas prácticas o áreas en nuestras vidas sin querer entregárselas al Señor y traerlas a luz ante Él y confesarlas ante Él y pedirle que sea el Espíritu Santo que nos ha dado el dominio propio y que nos ha dado su amor para poder nosotros ser libres de ello. Recordemos que nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Dios y hemos sido justificados por Cristo Jesús. Así que no nos saltemos, no nos quitemos de ese altar de fuego, no nos apartemos de él. El Señor pide de nosotros obediencia. Primera de Samuel 15, del 22 al 23, nos dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo que el Señor habló a Saúl, quien estaba en una posición de liderazgo. Era el rey de Israel, el primer rey de Israel, escogido por el Señor. Sin embargo, él, a pesar de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber profetizado, de haber sido guiado por el Señor en esta tarea de ser rey, de esa misma manera él tomó la decisión de desobedecer, y por esta desobediencia el reino le fue quitado. El Señor pide de nosotros obediencia. Es cierto, la salvación es gratis. Sin embargo, una vida en Cristo nos cuesta la vida, porque debemos morir a nosotros mismos para poder ser obediente al Señor. Es muy fácil seguir nuestros propios deseos por orgullo, por vanidad. Sin embargo, el Señor quiere obediencia. En lugar de estos sacrificios, Él lo que pide de nosotros es obediencia. Jeremías 7, 23 al 24 nos dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en mi camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza del corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Quién quiere ir hacia atrás en su vida? Yo creo que yo no quiero ir hacia atrás. Vayamos hacia adelante, firmes y hacia adelante. Y la única manera es arraigados y cimentados en el amor de Dios, en su palabra, oyéndola y obedeciéndola. Cuando obedecemos a Dios, mostramos que lo amamos. Y si lo amamos, es porque le creemos. Y si creemos en su amor, entonces vamos a poder caminar en su voluntad. No hay manera en que nosotros podamos impresionar a Dios. Ninguna obra que hagamos puede impresionarle. Dios no recibe nada de nosotros si nosotros no nos alineamos con su palabra. Isaías 1:11 nos dice: ¿para qué me sirve la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
Isaías 1:15 dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. El Señor nos está dando el chance de venir a Él, de serle obediente a Él, de agradarle a Él con nuestras vidas, con el sacrificio vivo cada día. No seamos desobedientes. Dios no se agrada cuando vivimos una vida piadosa, aparentemente, pero que somos desobedientes en nuestros corazones y no guardamos su palabra y no vivimos en santidad y no vivimos en amor ni vivimos en justicia. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es humillación, es obediencia, es santidad, es justicia. Si desobedecemos a Dios, el sacrificio que hiciésemos no es aceptable. Levítico 6 también nos habla que ante la ofrenda del holocausto, el sacerdote debía vestir sus vestiduras de lino y calzoncillos de lino, y que una vez realizado el holocausto, él debía tomar las cenizas a la que se había reducido el holocausto y debía ponerlas junto al altar. Luego debía quitarse esas vestiduras y ponerse otras para llevar estas cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Esto de las vestiduras de lino y calzoncillos de lino nos habla acerca de cómo cubrir la parte física, enfatizando que no se debe dar lugar a los deseos ni a pasiones carnales. El sacerdote se quitaba esas ropas y se ponía otras ropas frescas. Las cenizas en el altar eran un recordatorio de la corrupción del pecado. Las cenizas estaban contaminadas, por ello debían ser llevadas fuera y arrojadas a un lugar limpio. Las cenizas son una figura de la mancha y de la suciedad del pecado. Nosotros debemos ser irreprensibles, sin mancha en esta generación. La ofrenda de los cereales ya la habíamos visto en Levítico 2 y aquí se nos amplía el hacernos saber que el sacerdote era quien debía presentar esta ofrenda al altar y que debía haber esa alegría de estar ante la presencia del Señor. Recordemos que la ofrenda vegetal o de cereal era una ofrenda en agradecimiento por la provisión de Dios. Así que el sacerdote, mientras estaba realizando esta ofrenda, el oferente de esta ofrenda era lleno de gozo y los sacerdotes podían comer el resto de esta ofrenda, pero también debían ofrecer un diezmo por ella. Y en esta manera los sacerdotes estaban ejemplificando que debían de saber recibir, pero también de saber dar. Y en cuanto a la ofrenda por el pecado, nos amplía que era cosa santísima, nos dice Levítico 6:25, y que el sacerdote que la ofreciera por el pecado debía comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, y que esta carne era santificada. Recordemos que esta ofrenda nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Cristo hecho pecado. Él, el santo, inocente y sin pecado, fue la ofrenda satisfactoria por el pecado. Él no tuvo pecado, pero fue hecho pecado. Si nosotros somos de Jesucristo, ofrezcamos nuestros corazones y vidas enteramente a Él.
que nuestras vidas puedan ser consumidas por el fuego del altar de su presencia y vivamos unas vidas que puedan ser olor agradable para Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra pueda ser viva en nuestras vidas y que podamos seguirla y que podamos recordar día a día que debemos permanecer sobre ese altar del holocausto como una ofrenda agradable para Dios. Que Dios les bendiga. Les amo.